Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bien, sigo con el proceso este de caída a la escalera, que yo denomino de bajada a los infiernos. Y bueno, en todas las fases que voy relatando, siempre que me he puesto delante de este tema para de alguna forma pues comentarlo en alguna terapia y hablar de él, pues todo el mundo me ha dado la impresión de estar más pendiente de las diferencias que de las coincidencias. Es curioso ver que enseguida acude a la cabeza la idea de, bueno, yo hasta ahí no he llegado. Yo mirad, este tema en concreto, yo me atrevería a decir que no hay, en todas estas escalones que estoy relatando, por llamarlos de alguna manera, yo creo que pasamos casi todos por casi todos, pero no precisamente en este orden, ¿no? Y también es verdad que hay escalones de la fase crónica que algunas personas pues se meten en ella ya sin prácticamente haber tocado la fase inicial. Y hay escalones de la fase que voy a empezar hoy, de la fase crítica, que llegan a escandalizar porque, claro, casi ninguno llegamos a esos niveles, ¿no? Entre comillas, cuidado. Entre comillas, porque muchas veces de una manera pues más o menos encubierta o disimulada, quizá no lleguemos a estar como mi amigo Javier, que comentaba el otro día, durmiendo en la calle por norma, pero sí es verdad que en muchos momentos alguno ha acabado. Yo conocía a uno que decía que dormía debajo de los bancos de un parque cercano a donde estábamos antes, porque el hombre decía que encima del banco hacía mucho frío. Y eso no es ninguna broma, ¿eh? Eso es la hostia. Estaba en la calle, estaba esporádicamente, estaba en la calle o acababa en la calle algún día por no ir a casa. Eso nos ha pasado a muchos, nos hemos quedado durmiendo en el coche por no ir a casa en unas condiciones pues impresentables, ¿no? Yo desgraciadamente siempre he ido a casa y en algunos casos, digo desgraciadamente porque en algunas ocasiones me debía haber quedado donde estaba, haberme metido en el coche y haberme dormido. Y seguramente me hubiera ahorrado unos cuantos momentos de riesgo, de peligros y de haber puesto a alguien en esa misma tesitura, ¿no? Antes de empezar con la fase crítica, bueno, pues que la gente ya se está apuntando que plazas hoteleras hay. Todavía hay plazas hoteleras que el Colegio Mayor tiene plazas hoteleras en el mismo sitio donde se celebra el evento, que puede ser con desayuno, sin desayuno, que los precios varían en función de que se coja el desayuno, que es buffet, es decir, que se puede poner uno muy... vamos, comiendo aquí en Donosti se puede poner uno con un desayuno, vamos, tirando a cojonudamente bien, ¿no? Y bueno, pues bueno, por lo menos algunos parece que sí que van a venir, pero bueno, otros pues no contestan. Me río porque bueno, pues porque está la cosa como está, ¿no? Pero bien, es una lástima que haya gente que se pierda esto, porque algunos deberían de venir para aprender y creo que aprenderían bastante, sobre todo a nivel de programa y de trabajo de rehabilitación. Pero es que tengo la sensación, ayer me lo preguntaba alguien, y es que el problema es que la gente no quiere aprender de esto. Nadie quiere aprender, y mucho menos que nadie le enseñe. Y mucho menos otro adicto, porque esto ya... Claro, si les enseña a un profesional, pues su ego se... Pero que le enseñe otro como él, ay señor. No sé si... Me imagino que alguien aprovechará todo esto,
una vez que yo me muera y le dará una mano de pintura y posiblemente alguien lo adopte y mucha gente se pueda beneficiar, ¿no? Pero, joder, qué cosas. Qué falta de humildad, señor. En fin, que yo no estoy aquí para eso. Estoy aquí para hablar de la fase crítica de la adicción. Cuando ya uno entra en barrena y se pierde el control sobre el consumo y el comportamiento cada vez que se inicia. Porque hay un momento en el que esta fase se asienta, que es cuando se desarrolla la enfermedad propiamente dicha, ¿no? Y con ella esa exigencia de consumir cada vez más. Y ya se ha desatado el volcán, no quiero decir otra cosa, porque hoy es el día que es, y la verdad es que el otro día, pues hablando con compañeros de Valencia, pues hombre, pues la solidaridad más absoluta, ¿no? Con ellos y el desprecio más absoluto a los sinvergüenzas que les gobiernan, ¿no? Sobre todo a uno. Así que, como decía, a partir del momento en el que se pierde el control sobre el comportamiento, ya entramos en la fase crítica y la enfermedad propiamente dicha comienza su desarrollo, pero ya con pocas posibilidades de salir, ¿no? De volver atrás, de dar un paso atrás. Aquí ya me parece que todo lo posible hubiera sido en la fase inicial, hubiera sido ideal. En la fase crónica, pues alguna posibilidad quedaba, pero ya en la fase crítica, hostia, la fase crítica es difícil. Y cuando comento este tema, como decía antes, casi todo el mundo niega haber estado en esta fase, pero como digo, estos escalones que estoy comentando, no precisamente en este orden, uno tendría que mirarlo bien detenidamente, seguramente con el manual en la mano, y analizar el manual de Aegui, digo, y analizar con realismo, todo el realismo que se pueda, en qué escalones, pues no sé, coger la fase inicial y vamos a ver, yo en estos cuantos he estado, pues una persona que esté en rehabilitación que no haya recorrido los escalones de la fase inicial, pues una de dos, o no se ha enterado de nada o no sé qué pinta en rehabilitación. Sí, seguramente todos, ¿no? De la fase crónica, pues entre sacar los que uno ha pisado. Es que en este no he pisado yo, ¿vale? Y que no hayas pasado de determinado escalón no significa que no seas adicto, ¿vale? O que no seas alcohólico, que no seas... No, de eso nada. Seguramente no has pisado algunos escalones de la fase crónica y has pisado en algunos de la fase crítica. Y cuando llegues a la fase crítica, lo normal es que uno se recoja sobre sí mismo y diga, yo aquí no he entrado, aquí yo no he llegado a tanto, ¿no? A ver... El primer escalón de la fase crítica es la pérdida de control sobre el consumo o sobre el comportamiento en caso de las adicciones conductuales. A ver qué adicto que esté en rehabilitación no ha llegado a perder el control. Porque parece que cuando hablamos de esto estamos hablando chino, mandarín. Porque, joder, yo sí llegué a perder el control. Muchas veces bebía mucho más de lo que yo quería beber. Fumaba mucho más de lo que yo quería fumar. Y me metía en más jaleos de los que yo me quería meter. Pues joder que sí había perdido el control, y tanto que había perdido el control. Luego había horas del día en los que controlaba cuando estaba trabajando, pero cuando me metía la primera cerveza, cojones, a mí se me iba el control. A partir de la segunda o la tercera, a mí me podían caer 25 sin ningún problema. Y yo allí ya no pintaba nada. El mando era absolutamente de mi mente alcohólica. Y es que me pasaba cada vez que probaba una pequeña cantidad, y en algunos compañeros que conozco con el problema del juego, cada vez que una pequeña apuesta, una puta quiniela, un boleto de la puta 11, y perdonad porque es que bueno, pues eso, que me subleva esta gente que va por la vida con ese buenismo de que apuestas deportivas del Estado, fundación social, que cojones, pues, están todo el día machacando a los ludópatas con publicidad sin misericordia ninguna. Y lo mismo que tenemos que sufrir los alcohólicos cuando salimos a la calle toda llena de bares, pues porque tenemos impactos por todas partes, pues los jugadores, pues imagínate, pones la radio por la mañana para oír un poco de noticia, a ver cómo está la carretera y esto y lo otro, y te encuentras con que la ilusión de todos los días, eso para empezar, y ya vas con el piloto encendido, joder, es que
es de juzgado de guardia. Pero bueno, el caso es que en esta fase, sobre la pérdida del control de consumo de comportamiento, está visto que cada vez llega un momento en la vida de una persona adicta, cuando está en activo, que la más mínima cantidad de lo que sea pone en marcha el proceso. Es decir, el efecto priming, que se conoce así, es una palabra inglesa, pero bueno, de inicio, te va a llevar sí o sí, porque ya te ha puesto todo en todo tu sistema celular en marcha, a consumir más y a consumir más y a consumir más y a consumir más. Si no lo pruebas, vas a estar sometido a una tensión nerviosa insoportable, pero en cuanto tomes una, ya has puesto en marcha todo el proceso y no vas a poder decir que no a la segunda. Y con la segunda no vas a poder decir que no a la tercera. Y así puedes seguir hasta acabar tirado en el suelo, entre vómitos y no quiero decir más. Así que este proceso de inicio en el que te metes, o yo me podría meter cada día, pues normalmente ya en esta fase crítica no termina hasta que uno está completamente borracho. ¿Quiero decir que me emborrachaba todos los días cuando empezaba a beber? No. Quiero decir que muchas veces cuando empezaba a beber acababa borracho perdido. Y aunque lo disimulaba muy bien, porque mi metabolismo era el que... tengo pedigrí alcohólico y metabolizaba mucho alcohol, yo ya sabía cuando iba pasado de vueltas para casa. Joder, el problema mío como alcohólico que soy, con otras sustancias, pues puede pasar exactamente igual, es que si no tenía lo suficiente, iba que me explotaba la cabeza. Y no tenía extremo, o sea, no tenía término medio, o iba corto o iba largo. Es decir, o iba renegando porque no había tomado lo que a mí me parecía que tenía que tomar para encontrar ese punto de satisfacción que no encontraba nunca, o realmente me había pasado de vueltas y ya iba diciendo, José, pues ya, o sea, se te legua la traba, ¿no? Ya vas un poco, un pelín perjudicado, ¿no? Y bueno, mejor no encontrarse con un vecino en el ascensor, porque además del aroma que desprende uno, pues es tremendo, ¿no? Y esa conducta no es en modo alguno la que yo deseaba. ¿Por qué? Porque lo último que yo pretendía, lo que no soportaba, era precisamente la pérdida de control. Sobre todo porque nunca creí posible que pudiera llegar a perderlo, ¿no? Desde crío llevando a los demás a casa borrachos perdidos y yo de pie como el palo de la bandera, ¿no? Y pues que yo no puedo llegar a perder el control. Nunca creí que pudiera llegar a perder el control hasta que lo perdí. Y no una vez, unas cuantas largas, muchas cuantas veces, ¿no? Y dices, joder, ¿qué está pasando aquí? Ya uno empieza a hacerse preguntas como las que comentaba el otro día, ¿no? Mis actividades me perjudican para beber como yo quiero. O el beber como yo quiero perjudica mis otras actividades. ¿En qué punto me pongo, no? Porque, no sé, al final, si es que ocurre que ni siquiera es la pérdida de control en sí misma la que me llevaba a repetir y a repetir, era más la susceptibilidad emocional, ¿no? La parabólica en marcha a la búsqueda de un detalle, de reproche, de un comentario, de una sonrisa o una risa, un codazo de uno a otro en una barra. Eso era lo que más me desataba a mí y lo que más me llevaba a perder el control. Podía estar un poco perjudicadillo y notar que alguien estaba diciendo algo inapropiado sobre mí o sobre cualquier otro, pero yo interpretaba que era conmigo, ¿no? Y bueno, pues ya estaba liada, porque entonces buscaba el desenfreno con el consumo para que dejara de importarme o ser dañado emocionalmente por los comentarios de ningún subnormal que estaba haciendo lo mismo que yo bebiendo. Aunque bebiera menos. Se estaba drogando exactamente igual que yo, aunque se drogara menos. Pero vamos, estos bebedores sociales, que beben con control, que el alcohol a ellos parece que nunca les hace daño, como me pasaba a mí cuando empecé. Pues yo podía beber lo que me diera la gana, que no me hacía daño. Y ellos se creen que porque ahora son unos campeones que toman dos vasos y se van para casa, pues bueno, arrieros somos y ya veremos dónde acaba la cosa, ¿no? El bebedor que no es adicto no tiene esa necesidad imperiosa de seguir consumiendo alcohol. Se creen que son unos campeones de fuerza de voluntad. Lo que fuerza de voluntad ni que chorras, joder. Si te tomas 3 cervezas y ya estás pedo perdido y te tienes que ir para casa porque sabes que si tomas 4 vas a subir a gatas.
¿Qué cojones me estás contando, chaval? No, hombre, no, de eso nada. Tú no eres un campeón, tú no necesitas la fuerza de voluntad sencillamente porque tu cuerpo rechaza más cantidad de alcohol y porque como te metas una quinta eres capaz de potar en la misma barra del bar. Es decir, tu organismo produce un rechazo al exceso de alcohol en tu cuerpo. ¿Qué cojones tiene eso que ver con la fuerza de voluntad? Más fuerza de voluntad que tenemos los adictos no tiene nadie, porque la hemos ejercitado como nadie, con resultados nefastos, pero intentarlo. ¿Cuántas veces he querido yo parar a tiempo, joder? ¿Cuántas veces he querido pararme? ¿Cuántas veces me he querido ir a casa? ¿Y cuántas veces no he podido hacerlo? No es una cuestión de fuerza de voluntad. El otro día lo discutía con un psicólogo. Joder, que no es la fuerza de voluntad, que la fuerza de voluntad es lo primero que desarma cualquier sustancia tóxica. Que estamos hablando del sistema de recompensa, del cerebro medio, y ahí todo lo que puede gestionar los inhibidores del prefrontal no vale, no llega, no puede cortar la señal sencillamente porque están de sobra en eso. Y cuando arranca el sistema de recompensa, el resto del cerebro calla y se acabó. Y si alguien sabe un poquito de neurobiología, ya sabe lo que estoy diciendo. Entonces, que no me la mide fuerza de voluntad en un asunto en el que no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Se van para casa como unos campeones porque no tienen el problema y porque cuando más beben, más se les quita la sed. Y a mí me pasaba justamente lo contrario, joder. Cuanto más bebía, más sed tenía. ¿Se entiende la diferencia? Saciarse es algo que no está en manos de una persona adicta, sencillamente porque el índice de saciado está perjudicado o roto. No tenemos nunca suficiente de nada. De nada. Es imposible saciar a un adicto de algo. Es imposible saciar a un alcohólico de alcohol o a un cocainómano de perico, porque gente que se mete 8, 9 o 10 gramos al día, joder, a ver, por favor, no tiene nada que ver con el figurín que sale el fin de semana a darse un homenaje y se mete 4 copazos de alcohol y luego se mete una gamba de perico y se queda más ancho que Pancho y luego pues a la 1 o a las 2 o a las 3 se va a dormir la mona hasta los 2 días después, ¿no? Que se va a trabajar. ¿Qué tiene que ver eso con un proceso en el que el hecho de consumir te incita a seguir consumiendo más? Pero no mentalmente, sino por un impulso orgánico que no puedes contener, que es que no te puedes detener, que no puedes, que en las adicciones querer no es poder, que no es poder, pero que hay que querer sí, pero que necesitas un juego de herramientas, un programa de trabajo, un sistema de estabilización que te permita inhibir las señales del sistema de recompensa con un trabajo estructurado y potente de las nociones prefrontales. O sea, la pereza del prefrontal, porque está sometido a una situación de no trabajo, es tan brutal que para hacer cualquier cosa o tomar cualquier decisión, te las ves negras, por no decir otra cosa. Negras. Eres incapaz de tomar una decisión, pues porque no tienes capacidad de decisión en tu prefrontal. Está infrautilizado. Y a veces para coger un camino u otro, yo conozco a mucha gente, a muchos adictos, pues voy por aquí o voy por aquí. A ver, tengo que ir hoy a ver a no sé quién y tengo que ir y al final no vas ni a un lado ni al otro. Ni al otro, o sea, porque te quedas sin... Carajo, pues, y viene la ley de aplazamiento famosa de los adictos. Pues mañana lo hago. Ya está, arreglado. Lo dejo para mañana. Y mañana te encuentras con la misma tesitura o te aparece otra nube en el cielo y dices, no, por aquí no. Pues, joder, es que ahora fíjate, ahora ya no puedo ir a hacer aquello porque tengo que hacer esto otro. Y esto es más importante. O sea, al final no te aclaras. No te aclaras porque tu capacidad celular está limitada por la ley del uso. La ley del uso dice que lo que no se usa se pierde. Esto lo inventó un francés hace muchos años. Y ya espera que fuera francés, pero es verdad. Y todo, todo. Si tú no ejercitas los músculos, cuando vayas al gimnasio y te pongas a poner cachas para el verano ahí delante de las señoritas que están ahí en la cinta, pues date por jodido. Tus músculos estarán, pues, ¿cómo van a estar? Pues chungos, flojitos. Lo que no se usa se pierde. Es que todo lo que no se use se queda flojito. No sé si me explico, La barriga también. Y pues eso, sí. Y no digo más cosas porque estamos en horario de menores.
Como decía, el problema de la susceptibilidad emocional, a mí es lo que más me movía o más me incitaba a desatarme, porque es un proceso, sobre todo en esta fase, y esa susceptibilidad emocional se desata, porque a estas alturas yo ya empezaba a darme cuenta de que necesitaba consumir para calmar mis conflictos internos, ¿no? Porque empezaba a darme cuenta real de ellos. Yo estaba muy ciego de casi todo, pero el volcán que había en mí empezaba a dar señales de que en mí pasaban más cosas de las que parecían, ¿no? De que realmente a mí me estaban pasando cosas que eran absolutamente inexplicables y de las que no podía hablar con gente, con nadie, pues porque me daba vergüenza por un lado, porque no me quería poner en evidencia por otro, porque yo pensaba, ¿y quién coño me va a entender a mí? ¿Quién me va a entender a mí? Si es imposible que nadie me entienda. Y eso solamente se asume cuando llega uno y se mete en una sesión como la que disfruté yo ayer por la tarde, que hacía mucho que no entraba en los grupos a hacer una sesión de rehabilitación, y se me llenó el corazón de cosas, ¿no? De un contacto tan real y de esas miradas hermanas, miradas de hermano, caricias visuales que te dejan, pues eso, emocionado interiormente, en el buen sentido de la palabra, pues porque has conectado con un grupo de gente usando un lenguaje que solamente nosotros parece ser que conocemos, ¿no? Y el resto de la gente pues no lo entiende. Eso que ocurrió ayer aquí en la sesión de las 4:30, pues podía haber ocurrido a las 7:30 o a las 10:30, pero con gente que no sea adicta eso no puede ocurrir, porque no lo entienden. No lo entienden. Tienen demasiados prejuicios ante una situación de vida interior tan sensible, hipersensible, o caótica, o susceptible, que cada uno le llame como quiera, ¿no? Pero los que la hemos vivido, los que somos interiormente tan sensibles, hipersensibles, somos personas paz, altamente sensibles, pues seguramente, aparte de nosotros, difícilmente nos va a entender nadie, ¿no? Así que, como no podemos manejar este tipo de situaciones, el descontrol aparece a veces como el auténtico control. Es decir, cuando uno ya se descontrola y pierde las vergüenzas y la sujeción de la poca fuerza que puede hacer ya la voluntad del prefrontal, me río porque va entre comillas lo de voluntad, para sujetarse, pues llega un momento en que ya no te importa nada, ¿no? No te importa ni lo que digan, ni los codazos, ni las risas, ni la madre que los fundó. O sea, llega un momento en que ya se te desata la lengua y pues que seguramente es el músculo que más usamos y el más entrenado, y puedes decir cualquier inconveniencia a cualquier idiota en cualquier momento, ¿no? Y bueno, pues y luego lo de siempre. Al día siguiente vienen los arrepentimientos, la petición de disculpas o lo que sea, ¿no? A estas alturas uno ya comprueba que, yo fui comprobando que mi gran tolerancia al consumo y mi gran fuerza de voluntad, pues no eran suficientes para controlarme, ¿no? Pero aún así dudaba. No estaba... yo no tiraba la toalla, ¿no? Yo todavía tenía la esperanza de que no... Es que no me podía estar pasando eso, ¿no? A mí no me podía pasar que la adicción me hubiera atrapado, ¿no? No me veía sometido, ¿no? Seguía pensando todavía que eran, pues simples descuidos ocasionales y que bueno, pues que más pronto o más tarde pues dejarían de ocurrir, ¿no? Pues no dejaron de ocurrir. Y desde luego dejaron de ser ocasionales porque cada vez fueron más frecuentes, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, pues empecé a producir pruebas, a hacer pruebas de todo tipo, cambié de bebida, cambié de lugares, cambié de compañías, cambié de todo lo que tú es igual, y al final siempre acababa lo mismo, ¿no? No entendía cómo era posible que hubiera perdido mi fuerza de voluntad con el tema del alcohol y el tabaco, y que en otros aspectos de mi vida todavía, porque en mi trabajo todavía la mantenía, pudiera tenerla, ¿no? Digo, si tengo capacidad para sujetarme durante mi jornada laboral, si soy un trabajador eficiente, si estoy bien valorado en mi trabajo,
pero ¿qué pasa cuando salgo de aquí? ¿Qué pasa cuando me quito la ropa de trabajo? ¿Que me cambia algo en la cabeza? ¿Qué pasa? Bueno, pasa pues la primera caña en el polígono, joder. Eso es lo que pasaba, ¿no? Y a partir de ahí, pues venga, y ya está. Ahora, cuando llega a mi barrio, me tomo otra. Ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. Con la segunda ya, todos mis propósitos de enmiendas habían ido a tomar al carajo. No quedaba ninguna, no tenía fuerza para nada ya. Ya me daba igual. Y siempre entraba alguien que decía, ¿quieres tomar algo? Y si no entraba alguien aquí, yo le decía, ¿quieres tomar algo? Y ya está. Y cuando le invitaba al otro, pues me invitaba yo. Y cuando me invitaba el otro, pues ya está. Pues yo tenía que invitar a otra. Y al final ya estamos hablando de 4. Y de repente entraba otro, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y al final, pues es eso cuando estaba en un entorno social, socializando, o como dice alguno por aquí, sociabilizando, que parece que queda mejor, ¿no? Y para al final tener que irme a acabar de beber solo en cualquier otro sitio, cualquier otro barrio, cualquier otro lugar del pueblo o en otro pueblo, pues porque la gente era unos memos bebiendo. Iban demasiado despacio para mí. Yo cuando me tomaba la cuarta o la quinta ya cogía carrerilla. O sea, no, es como decía antes, no es que me quitara la sed, es que me entraba más. Y además de entrarme más, me entraba más prisa por beberme todo lo que me tenía que beber antes de irme a mi casa a cenar. O sea, yo tenía que llegar a un supuesto nivel en el que me quedase a gusto, pero es que ese nivel lo perdí hacía muchísimo tiempo y ya nunca alcanzaba, o me quedaba por debajo y volvía totalmente encabronado a casa, o me quedaba por encima, con lo cual, pues, muchas veces pues que te llamaban, oye, que venga, que hay que venir, que no sé qué, puf, si no había llegado a mi límite, pero es que nunca pasaba eso, mi límite no existía, nunca estaba a gusto. Nunca llegué a ese punto de decir, bueno, ya he bebido suficiente, qué bien, me voy para casa. Eso fue tiempos pretéritos, ¿no? Así que esta pérdida de control, pues empezaba a tornar como definitiva, y este fue uno de los problemas que a mí más me iba a mortificar en el futuro, ¿no? No soportaba perder el control. De hecho, buscaba siempre controlar todo lo que hacía en mi trabajo, en mis relaciones sociales, siempre controlando. ¿Por qué? Pues porque mi complejo de inferioridad estaba a la orden del día. Y si no controlaba lo que pasaba, pues me asustaba tanto ante cualquier situación, por banal que fuera, que era incapaz de soportarla. El alcohol me sirvió de muleta para soportar determinadas tarascadas o relaciones sociales incómodas, y porque en principio me desinhibía, pero llegó un momento ya, que ya lo comenté el otro día, que esto se fue girando, y ya, pues bueno, era un proceso de vida en el que uno estaba desenvolviéndose en un entorno hostil y sospechando siempre en posiciones de defensa o ataque, pues contra una gente que te miraba mal, o que me hacía críticas veladas, o que, bueno, pues no entendían lo que me estaba pasando, y yo tampoco, cómo lo iban a entender ellos, ¿no? En este punto es cuando empieza ya, o yo empecé, y creo que casi todos los que han pasado por este charco, a racionalizar el comportamiento, ¿no? A convertir los pretextos en razones. Y esta es, yo creo que fue otra de las obsesiones de mi mente adicta, ¿no? Al principio no me costaba mucho hacerlo, pero al fin, es que al final yo me llegaba a creer mis propias excusas. O sea, yo iba con un cuento a casa y es que me lo creía. Los demás no sé si me creían, pero es que yo sí que me lo creía. Y joder, si me lo creía yo, pues lo tenía que interpretar bien, y seguramente estaba seguro. Yo por eso le decía mucho a la gente, no, si yo me creo lo que me cuentes, porque yo me creo lo que me digas. Y era muy crédulo. Era absolutamente crédulo de todo lo que me contaba el personal. Seguramente porque lo que yo pretendía era que cuando yo contaba mis películas, mis paranoias y mis fantasías, pues también me creyeran sin dudarlo, ¿no? Entonces yo nunca dudaba de lo que me contaban. Decía que sí a todo y le creía a la gente. Era más tonto, era más ingenuo, más pardillo, un tonto útil. Eso es como me defino yo. Y pagaba rondas como eso, pues como un tonto útil. Y la gente que se pegaba a mí era porque yo pagaba muchas rondas. Porque cuando dejé de beber, desaparecieron todos. Amigo. Es lo que hay. Bueno, pues que nada, que se ha acabado el tiempo, chavales. El viernes continúa la función esta de
de la bajada de los infiernos. Que pues nada, pues si queréis el viernes nos vemos, ¿vale? Ser buenos. Y si vais a venir por aquí el día 29 de noviembre, iros apuntando ya que vamos a llenar Donosti de gente. De gente buena, coño. De gente buena. Así que nada, ánimo y si tenéis cualquier cosita, pues nos llamáis para el tema de habitaciones, para lo que haga falta, pues estamos listos para atender vuestras demandas. Además, con mucho gusto. El viernes, que ya estamos en... El viernes estamos ya... Coño, el viernes sí, sí, efectivamente, estamos... No, el viernes es 31, vale. Entonces, pues se está acabando ya octubre y estamos ya, pues eso, pues en Navidades, como quien dice. Y si no, que se lo pregunten a los de la 11. Ah, no, primero llega el 11 del 11. Y es como hay un jugador, se va a acordar de todos mis ancestros, y con razón. Pero es eso, es que tiene huevos el tema. Hasta el viernes.